Aprópiate de las promesas de Dios. Me da muchísimo gusto poder saludarte una vez más y bueno, pues este tiempo estamos hablando acerca del tema de la fe. Precisamente hemos estado viendo anteriormente dos aspectos de cómo poder tener una fe pues creciente. Son cuatro aspectos los que vamos a ver. Hoy es el tercero y bueno, en las ocasiones anteriores hablábamos acerca de desear pues tener fe. Algo que hemos estado analizando es que si yo no quiero tener fe, pues cómo voy a poder crecer en ella. Necesito desear esta fe y bueno, pues veíamos en las ocasiones anteriores que para poder desear tener fe necesitamos pues hacerlo a través de tres canales. El primero es conociendo al Señor. Necesitamos conocer al Señor para nosotros poder desear crecer en su fe. También necesitamos, o el segundo canal es querer ser como el Señor. Y en tercer lugar, el tercer canal es pues querer ser usados por Él. En estos sentidos nosotros podemos expresar nuestro verdadero deseo. Si nosotros queremos saber si realmente deseamos tener una fe pues que crece, pues necesitamos analizar estos tres aspectos en nuestra vida. En segundo lugar, bueno, veíamos en la ocasión anterior pues que hay que aprender también a depender de las promesas del Señor y bueno, pues no de nuestra razón, no de nuestras experiencias, no de nuestra lógica o no de nuestros sentimientos, porque si nosotros dependemos de ello para que nuestra fe siga creciendo, pues la verdad es que vamos a estar pues de un lado a otro y no vamos a llegar verdaderamente a comprender lo que es la fe y menos la vamos a poder experimentar. Y bueno, pues también en esta ocasión vamos a hablar de que debemos disponer de esas promesas del Señor. Hasta aquí las dos anteriores han sido solamente una preparación para esta tercera, que es muy importante, realmente comprometernos con en lo que nosotros creemos. Y quiero invitarte a que podamos leer ahí Génesis capítulo 17, los versos del 1 al 6. Y dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces, bueno, pues esta es la promesa que tenemos. Ahora, vemos ahí un poquito antes en el capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Realmente esta es la grandeza de Abraham, el que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Muchas veces eso es lo que nos cuesta trabajo, creerle al Señor, pero bueno, por eso estamos aquí, porque queremos seguir nosotros creciendo en nuestra fe. Dice ahí en Hebreos, ahí podemos ir a Hebreos 11:8, en este pasaje de Hebreos. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esto es lo que Abraham acostumbraba a hacer. Él, cuando recibía un mensaje de Dios, inmediatamente obedecía. Y bueno, pues la obediencia no va a surgir solamente de la nada, ¿no? Es algo que verdaderamente se requiere fe para obedecer. Por eso, cuando a usted le cuesta trabajo obedecer a Dios, es en realidad lo que le está haciendo falta es fe. Ahora, curiosamente, cuando obedecemos, Dios cumple, experimentamos a Dios, entonces nuestra fe crece. Y esto, pues bueno, es un círculo de bendición. Obedecer, tener fe. Y la fe nos lleva a obedecer, y la obediencia nos lleva a experimentar a Dios para tener más fe. Entonces, vivir por fe realmente no es algo que podamos nosotros
aprender de un día para otro. Es algo que tenemos que ir poco a poco cultivando en nuestras vidas. Una vida de fe es una vida en donde en algunos momentos podemos caer en nuestra fe, cometer errores como los cometió Abraham, pero algo que vamos viendo en Abraham es que fue él aprendiendo de algunas malas experiencias que él tuvo, de algunos momentos también de desesperación, de impaciencia, y creo que eso es algo que nos enseña la palabra de Dios, que no espera al Señor una perfección de nuestra parte, pero sí espera una actitud en donde estemos creciendo, en donde realmente no sigamos cayendo en el mismo error, sino que vayamos aprendiendo la lección que Dios nos está dando, la lección de no haberle obedecido, de no haber confiado en Él, de no haber sido pacientes, y entonces darnos cuenta pues las consecuencias que tiene el no tener fe. Y eso nos va enseñando poco a poco, y es lo que yo quisiera hoy que pudiéramos ir aprendiendo. Llegamos a este pasaje de Génesis 17, en donde realmente vemos aquí que ya Abraham tenía 99 años. Y bueno, pues algo que habíamos visto desde la primera promesa que le había hecho el Señor a Abraham, pues Abraham tenía 75 años. Después de 12 años llegó Ismael, y después de 13 años llega Isaac. Pero algo sorprendente es que pues nosotros necesitamos ir liberando ese poder de la fe que podemos nosotros llegar a tener. Cuando nosotros limitamos la fe, cuando nosotros más bien buscamos pretextos para no creer, para no confiar, en ese momento nosotros en lugar de crecer en nuestra fe, la estamos limitando, dejamos de avanzar, dejamos de tener un crecimiento espiritual porque en realidad le estamos poniendo trabas a Dios, le estamos diciendo, y empezamos a dudar, y si no pasa como tú dices, pero la verdad es que si nosotros queremos crecer en nuestra fe necesitamos liberar eso, empezar a apropiarnos, como vamos a ver el día de hoy, pues nuestra confianza en el Señor, y empezar a probar y darnos cuenta qué sucede si obedecemos, qué sucede si le creemos a Dios. Y verás que pues el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Entonces hoy vamos a ver cómo liberar esta fe en nuestras vidas, y podernos apropiar de lo que el Señor nos está diciendo en sus promesas. Y en primer lugar, quisiera que pudiéramos ver que necesitamos comprometernos pues absolutamente con el Señor. Eso es lo que aprendemos de Abraham. Dios le pidió que se fuera de su tierra, de su parentela, y él creyó. Él fue a la tierra que el Señor le estaba mostrando, él creyó que Dios le estaba hablando y que le estaba prometiendo algo y que Dios iba a cumplir. Algo importante desde el versículo número 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y es ahí donde dice, ya no se llamará tu nombre Abraham. Abraham significa, es padre enaltecido. Aquí tengo una notita en mi Biblia, dice ahí en 17:5, padre enaltecido. Pero después le dice el Señor, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí también tengo una nota que dice, se entiende como padre de multitud, padre de una multitud. Entonces, de pronto, Dios le dice a Abraham, pues bueno, ya tu nombre no se va a llamar así, ahora va a ser un padre de multitud. Y bueno, pues ¿de dónde el Señor iba a ser esa multitud? ¿Qué pensarían de él cuando llegaba con las demás personas y le decían, oye, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo padre de multitud. Pues, ¿cuál multitud? ¿No? Tal vez pudiera uno pensar. Y yo no sé en este momento lo que el Señor está diciéndote en tu vida. ¿Qué situaciones nos está pidiendo tener fe? No necesariamente tenemos que pensar tanto en nosotros mismos, porque a veces también esa es una situación. Queremos tener fe para lo nuestro, para nuestros propósitos, para nuestros anhelos, y por eso a veces nos ponemos a preguntarle a Dios, bueno, ¿y yo cómo voy a quedar? ¿Yo voy a estar bien? Y aquí nuestro interés principalmente, creo yo, que Abraham estaba en cumplir el deseo de Dios, en que él iba a ser un padre de muchedumbre, pero no solamente para sí.
o para él sentirse satisfecho consigo mismo, sino porque él sabía y él quería cumplir la voluntad de Dios, él quería cumplir el deseo de Dios, él creyó en él y entonces él obedeció no solamente para su propio provecho, sino también para el provecho de Dios, para el propósito que él tenía. Y yo quiero animarte también a que podamos pensar en esto. ¿Cuánto de lo que tal vez en este momento Dios quizás te está dando en una promesa, cuánto de ello será para beneficio tuyo, pero cuánto será para beneficio de él y de una multitud? Porque lo que Dios quería es que Abraham fuera padre de una multitud, porque él ya estaba pensando en tener un pueblo. Dios quería un pueblo para sí. Quería un pueblo que lo buscara, que fuera ese pueblo, no un pueblo que fuera mejor, como vemos ya después en otros pasajes, sino un pueblo que de lo más humilde, tal vez de lo más sencillo, él iba a ser una gran nación. Entonces, pensemos un poco para que precisamente podamos nosotros tener una fe más fuerte, es pensar y comprometernos realmente con Dios, pues con sus propósitos, pero absolutamente, sin poner en duda lo que el Señor quiere hacer. Y bueno, pues a pesar de que a veces puedan pensar que estamos locos, bueno, pues el Señor tiene un propósito y yo te animo a que tú pongas tu fe y tu confianza en el Señor y sepas que Él va a cumplir. En segundo lugar, también pues no esperes a ver si Dios cumple o no. O sea, no le pongamos como que fechas, ¿no? A ver, Señor, si tú haces esto en tal día, yo entonces sí voy a creer, entonces sí te voy a seguir, entonces sí te voy a obedecer. No, si Dios ya nos está pidiendo algo, entonces tenemos que pues obedecerlo, como vimos ahorita, comprometernos con Él completamente, pero también no estar esperando a ver si Dios hace o no hace ciertas cosas. Si Dios nos lo está mandando, si tú estás en una plena comunión con Él y Él te está hablando, pues a través de la iglesia, de líderes que son pues guiados espiritualmente y que te dan un consejo sabio, si tú estás leyendo la palabra, si tú estás en un tiempo de comunión con Dios, si tú estás, digámoslo, observando diferentes circunstancias que te hacen ver que realmente Dios quiere hacer algo, entonces pues puedes tú cumplir sin estar esperando a que Dios haga o no haga determinada cosa. Hay varios pasajes, por ejemplo está Filipenses 4 del 6 al 7, que es un pasaje muy conocido y uno en lo personal de mis favoritos, está ahí en Filipenses 4 versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor, eh, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí algo que Dios nos pide es que nosotros, en lugar de estar afanosos, bueno, le expresemos a Dios. Sí, seguramente va a haber inquietud cuando nos manda a hacer algo, no sabemos cómo lo va a hacer y es válido que nosotros en lugar de afanarnos mejor platiquemos con Él y entonces Él va a mandar su paz a nuestro corazón, pero también a nuestra mente. También ese pasaje de Mateo 6:33, también un hermoso pasaje que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, algo que aquí el Señor nos dice, bueno, pues no te preocupes tanto por lo que viene adelante, ¿no? Cumple mi voluntad, vive pues buscando primeramente mi reino, mi gobierno en tu vida, la justicia que yo deseo que tú hagas, pero pero bueno, pues espera en que yo voy a cumplir y darte todo lo demás. Y también, bueno, está Hebreos 11:1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, bueno, también un pasaje muy hermoso, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, pues parte de la fe y parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y que seguramente nos cuesta mucho trabajo es poder dar esos pasos sin saber lo que viene adelante. El Señor nos está invitando a tener la certeza de lo que esperamos, pero también tener una convicción de aquello que no estamos viendo.
Entonces aquí Dios nos dice claramente, si tú ves, si tú ya más o menos estás vislumbrando las cosas, bueno, ya no se requiere mucha fe. La verdadera fe es cuando tú y yo obedecemos al Señor sin siquiera ver cómo es que le va a hacer, qué es lo que Él nos va, cómo es que Él va a permitir que las cosas sucedan. Y bueno, pues en tercer lugar, quiero animarte a que te atrevas a vivir en victoria. Creo que esto también va a liberar ese poder de la fe en nuestras vidas cuando nosotros nos apropiamos atreviéndonos a vivir creyendo en lo que Dios está haciendo, aun cuando no lo estemos percibiendo. Y esto lo pudiéramos pensar más en esas actitudes, en esas situaciones, en esas luchas por las que estamos pasando. A veces nos sentimos que, bueno, el Señor ya vino a mi vida, pero pues yo sigo igual. No veo los cambios, pero no te preocupes, el Señor está obrando en tu corazón. Dice ahí en segunda a los Corintios 5:17, también un hermoso pasaje. Es segunda a los Corintios 5:17. Y bueno, este pasaje también seguramente ya lo has escuchado en alguna otra ocasión. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, tú puedes creer en que Jesús está haciendo algo en ti. Puedes vislumbrar lo que no ha sucedido en tu vida. ¿Cómo te visualizas si estás en Cristo? Yo espero que tú veas una obra hermosa que Dios está terminando, que Dios va a terminar, pero tú puedes disfrutarlo desde este momento. Tú desde este momento puedes saber que lo que Él va a hacer en ti y creerle en lo que Él está obrando y haciendo en tu vida. A veces somos demasiado exigentes, nos vemos a veces con tanta dureza, pero la verdad yo quiero animarte a algo que nos cuesta mucho trabajo y es a que podamos mirarnos. Trata de mirarte como Dios te ve, no como tú te ves, no como tú crees que eres, no como la gente quiere vernos o nos señala. Hay tres verdades que a veces con las que nosotros luchamos y tienen que ver precisamente con eso. Con a veces pues para nosotros la verdad es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, o pensamos también que la verdad es lo que otros dicen de nosotros, pero la verdad absoluta es lo que Dios dice acerca de ti y de mí. Entonces, pues bueno, no es fácil, no es fácil disponer de todo esto que el Señor nos está invitando y de poder tener fe en las promesas del Señor. No es fácil, pero yo quiero animarte a que tú sigas adelante, a que tú pues lo pongas al Señor en el centro de tu vida, en medio de los hábitos malos que a lo mejor estás aún todavía experimentando, y vas a ver que el Señor va a obrar. Aprópiate de sus promesas, créele en sus promesas y bueno, pues necesitas hacerlo, necesitas creer en el Señor porque probablemente haya situaciones que aún no te perdonas, pero el Señor ya lo perdonó. Si tú ya le pediste perdón al Señor por algo que te avergüenza en tu vida, bueno, pues quiero decirte que el Señor ha tomado tu oración, tu arrepentimiento y Él pues te está haciendo una nueva criatura. Entonces, no pierdas de vista lo que eres para el Señor y bueno, pues si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima.